Muy buenos días, queridos estudiantes, queridos alumnos. Vamos a empezar este segundo bloque y vamos a continuar con nuestras clases desarrollando esta segunda parte que nos toca hablar acerca del proceso histórico de Grecia, ¿no? Un proceso histórico maravilloso. Vamos a conocer algo muy importante. Sí, vamos acá, a ver. Vamos acá. Listo, muy bien. Ahora sí. Listo, muy bien, muchachos. ¿Me escuchan todos, cierto? Pulgar arriba. ¿Alguna reacción? ¿Sí? ¿Alondra, correcto? ¿Sí? ¿O me escuchas más o menos? ¿Me escuchas? Sí, profesor. Ok, listo. Muy bien, Alondra. Vamos a continuar. Justo nos hemos quedado en el proceso histórico, explicando cada una de las etapas. Como les decía, algunos van a considerar este el esquemita para poder desarrollar el contenido de Grecia. Otros van a optar por empezar a hablar de la primera etapa, por así decirlo, que es la etapa cretense menor. Nosotros vamos a estudiar todo para conocer y entender todo el proceso histórico de Grecia, cómo se llama. Ya nuestro chip se va quedando, pues, que el punto de origen es la ciudad de Creta. O sea, el primer Creta. Por lo tanto, el origen es el periodo cretense, la civilización cretense. ¿Me dejo entender? Que las invasiones condicionaron, hicieron que se migren hacia dónde. ¿Quién me ayuda? Por la Grecia insular, ¿cierto? Por la península. De ahí hacia la Grecia, hacia la Jonia. Ojo, me estoy repitiendo, nadie me está contestando, ¿eh? Nadie quiere un 20. Hacia la Jonia. Y después hacia el territorio por la zona de la Magna Grecia, ¿cierto? Ahora, profesor, ¿dónde está eso? ¿En qué pasó para los que entraron recién? Ah, ahí está. Grecia insular, Grecia insular, la Jonia, Asia Menor, el territorio de acá, y al sur de Italia, conocido como la Magna Grecia, en esta parte de acá, estoy señalando con el cursor, con la flechita. Cuéntame. Muy bien. Ahora, teniendo ese aspecto, pues lo vamos a desarrollar cada una de las etapas, ¿cierto? No sin antes, vamos a meter acá, no sin antes hablar algo muy cierto. La primera etapa del periodo de Grecia, vamos a tener en cuenta, en el esquema nos dicen de la época oscura. Antes que pase la época oscura, nosotros tenemos que ver dos puntos importantes. Cretense minoica y lo que se va a desarrollar después de ello. Entonces vamos a entender que uno de los orígenes es el periodo cretense. Pero al periodo cretense o minoico se le conoce como, ¿no?, la civilización egea. Nombre del mar, civilización Egea. ¿Por qué? Porque su entorno está en el mar Egeo, cerca, ¿no?, al mar Egeo. Profesor, ¿cómo es eso? Ah, cerca al mar Egeo, mar Egeo, mar Egeo, cerca al mar Egeo. Ah, muy bien, profesor. Listo. Por lo tanto, el punto de origen va a ser la isla de Creta. También se le conoce a esta primera etapa, a esta primera parte, como prehelénico. ¿Se acuerdan? Los helenos, los que forjan la base de la civilización griega, los helenos, ¿no? Recuerden ustedes que después las invasiones son los aqueos que vienen con esa cultura. ¿Me dejo entender? O sea, los helenos. Ahí estamos viendo cómo se van formando las cosas. Ahora, su capital va a ser Knossos. Knossos. Ah, ojo, Knossos. Acá ustedes lo van a tener acá. ¿Cuál es la actividad comercial de la isla cretense? Ojo, actividad comercial en la isla cretense. Ah, el comercio marítimo. La forma de gobierno donde los navegantes gobiernan. A esa forma de gobierno se le llama la talasocracia. Y la talasocracia es el estilo de gobierno que va a tener esta civilización egea o prehelénica. Ojo, ojo ahí.
la civilización egea o pre-helénica, la talasocracia. ¿Sí? Ahora, ellos van a sentir la invasión ¿de quién? De los aqueos. Y los aqueos vienen con ese conocimiento, ¿no? De una cultura micénica, helénica, por así decirlo. Pero los aqueos, de raza aria, invaden este espacio allá por el año 1450 antes de Cristo, ¿no? Aquí fundan la ciudad Micenas, Tirento, ¿no? ¿No? Acá, Tirinto, perdón, la ciudad de Micenas, Tirinto, fundan estas ciudades y prácticamente condicionan a los cretenses. Y los cretenses se ven obligados a, a migrar, en este caso, hacia otros territorios, ¿no? Hacia otros territorios. Dime, Guito, ahí te quedaste, retrocedí donde nos habíamos quedado, en el punto historia, acá. Ahora, estos saqueos con armaduras de bronce, prácticamente consideraron armas de bronce más duro, acondicionaron a la población, ¿no? Ahora vamos a ver acá algo muy importante. Una vez que se asientan los micénicos y prácticamente al dominar todas las islas y la península de las Balcanes, ¿no? Y otros espacios, prácticamente vamos a entender otro periodo, ¿no? El periodo micénico, en base a esa invasión por parte de los aqueos. Y ellos se van a desarrollar en el Peloponeso, ya no en la isla, sino en toda la península. Eso quiere decir que vamos a hablar de una Grecia insular. ¿Me dejo entender? Una Grecia insular. Miren la imagen abajo. Una Grecia insular. Insular en la península. Se van a desarrollar en toda la península del Peloponeso. Su capital va a ser Micenas. Ojo, su capital va a ser Micenas. Ya no un oso, como los cretenses. No, ya no. Micenas. La actividad económica ya no va a ser el comercio marítimo. Y eso nos da otro paso, de que van a buscar la agricultura. Profesor, la agricultura, también es correcto. Se van a fijar los ojos en la agricultura, ¿no? Pero tiene características marítimas la civilización griega. Ahora se fijan en la agricultura y se expanden a diferentes ciudades. Un hecho importante de este periodo va a ser el dominio del mar Egeo. Aquí surge la historia de la guerra de Troya, ¿no? Se pelean, las polis, las ciudades se pelean por el dominio del mar Egeo y se enfrentan a aquellos que tenían el comercio marítimo. ¿Quiénes eran los troyanos? La guerra de Troya, ¿no? Hemos estado hablando en el bloque anterior. En la forma de gobierno, la aristocracia, ¿no? Varios reyes. La aristocracia, reyes. Ahora este territorio va a sufrir una nueva invasión. A esta nueva invasión se le conoce como los dorios y los jonios, ¿no? Y son ellos, estos pueblos, tanto los dorios como los jonios, los que ponen fin a toda esta situación. Ponen fin, y la mezcla de todas estas zonas, ¿no? De estas guerras, de estas invasiones, condiciona pues la historia de los griegos. ¿Por qué? Porque condiciona una invasión, pone fin a los griegos de origen, traen una nueva cultura prácticamente, los helenos prácticamente, de hecho los aqueos, los helenos también, y va a surgir una nueva civilización, pues, o sea, un nuevo grupo social, una nueva cultura. Pero esta surge en esta etapa, la etapa oscura, ¿no? Hemos estado viendo, hemos visto en el primer bloque que nos han dado, la edad oscura de Grecia, del siglo prácticamente 7 al siglo 8 antes de Cristo, ¿no? La época oscura, para ser exacto, del año 1100 antes de Cristo, ¿no? En adelante. Y esta época oscura, hasta antes de entrar a una época arcaica, algunos no han encontrado la evidencia histórica, ¿no? Porque es en esta etapa donde van a surgir las polis. ¿Qué cosas eran las polis? Ese conjunto de ciudadanos, o sea, las ciudades. Es aquí donde surgen las ciudades después de todos estos enfrentamientos que se dan. De la polis, esa lucha entre la polis y la guerra del Peloponeso, esa lucha que se da, surge. ¿Surge qué cosa? Los dorios invaden Micenas, que lo hemos visto, los dorios, ahí lo tienen, ¿no?
ellos, este pueblo jonio, dorios, de raza de carios en este caso. Ahora, cuando hablamos de raza, recuerden ustedes que viene desde la ascendencia de Noé, como se dice, del arca, así, una descendencia que le dan, ¿no? De generación en generación. Ahora, estas ciudades-estados surgen, ¿no? Se agrupan, se organizan, se formalizan, por así decirlo, y las polis empiezan a destacar. Actividad económica, la agricultura, el pastoreo, profesor. Ahora, durante este periodo, eh, el ejército está condicionado todavía. ¿Por qué decimos que el ejército está condicionado? Porque no existe un ejército establecido. Lo tiene una que otra ciudad. Cuando iban a realizar la guerra, todos iban, todos los que podían iban, ¿no? Por lo tanto, el gobierno es ejercido por el rey y los grandes terratenientes de la aristocracia, o sea, por un grupo todavía. Y le van dando formalidad al ejército, ¿no? Ahora, hay la esclavitud porque hay esclavos que trabajan la tierra y desarrollan una actividad. Después de todas estas invasiones, vamos a entrar a un periodo donde esto se va a solidificar. Pero antes de que se solidifiquen, se va a concretar eso a raíz de que va a surgir una nueva edad. Porque ya las polis ya están dadas. Y no, Atenas y Esparta no van a ser las únicas, va a haber otras polis, o sea, otras ciudades-estado. Ciudades-estados. Quiere decir que cada ciudad tiene su rey. Ciudades-estado. Tiene su rey, tiene su dominio, tiene su organización, tiene su política, tiene su esquema, tiene su forma de gobernar. Entonces vamos viendo ahí. Hasta la entrada de la edad arcaica. Una de las primeras edades, ¿no?, de la civilización griega. Esta época se va a catalogar, algunos la catalogan como la época de los grandes movimientos. Acá surgen dos polis, Atenas y Esparta, marcados. Es en este periodo donde también se van a enfrentar a los persas. Es en este periodo donde se van a dar las guerras médicas también. Otra guerra más que van a enfrentar. Pero acá a diferencia de la guerra anterior, es que acá tenemos dos polis. Los espartanos, dedicados al arte militar, y los griegos, encargados a la filosofía, a la política, ¿no?, al estudio, al conocimiento, ¿no? Y eso tienen que tenerlo siempre marcado. Ahora, estos movimientos que se van a dar, estas colonizaciones, ¿no?, que se van a dar porque el territorio se va a expandir, se va a empezar a ejercer el dominio y crecer la civilización griega, se debe a causa de que los más pobres van a salir a buscar nuevas tierras. ¿Dónde cultivar? ¿Dónde buscar comida? Sustento, ¿no? Y algunas tierras en las cuales ellos van a buscar o van a querer formar sus colonias van a estar pobladas. Y esas son las que van a estar pobladas a ese territorio que van a formar aquellos que salieron en busca de esas tierras, ¿no? Aquellos llamados, entre comillas, pobres, en busca de una tierra, se le va a llamar, a esas colonias se le va a llamar las metrópolis. Las ciudades-estados, las metrópolis, ¿no? Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, esto quiere decir también de que el comercio se va a formalizar pues, en todas las metrópolis y en todas las ciudades-estados. Pero va a surgir algo muy importante, que es la industria. Y esta se va a ir incrementando, porque van a buscar materia prima, no solamente metales, no solamente basarse en la agricultura, sino van a realizar diferentes actividades y van a buscar esa materia prima, que va a ser lo esencial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tienen el sustento, pero necesitan realizar el comercio, porque de repente quizás hay un producto que no se puede cultivar en esa zona, pero sí en otra zona, y para obtenerlo, yo tengo que realizar un intercambio, un trueque, tengo que pagar algo. Entonces van a tener que realizar un trabajo. Ahora, algo muy, muy importante es que durante este periodo también se dan enfrentamientos. Y estos enfrentamientos entre ciudades, entre grupos sociales, va a decir dos cosas. El vencedor y el vencido. El vencedor se va a adueñar del espacio. Y el vencido no le va a tocar otra cosa más que decir, vámonos, vamos a migrar. Va a tener que ir a buscar otro espacio. Y a este periodo se le va a conocer por ese tipo de situaciones como el periodo también de las colonizaciones.
colonizaciones, así llegan a la Magna Grecia. ¿Me dejo entender? Llegan a la Magna Grecia, a la península de Italia, imagínense. Ahora, ¿qué destaca? Recordemos, ciudades-estado, punto número 1. Punto número 2, la población aumenta, pues. ¿Me dejo entender? La población aumenta, crece. Va a haber más territorios dominados. Ahí tienen las Islas Egeas, entre otros más. Ahora, durante este periodo, también va a ser muy importante, antes de continuar, quiero preguntarles, ¿está quedando todo claro? ¿Sí? A ver, libre, participación libre. Nos dicen de etapas históricas de Grecia, ¿cierto? Algunos parten de la Edad Oscura, nosotros no, estamos partiendo de la primera civilización egea o prehelénica. Y la vamos a dividir en dos. A, cretense o Micénico. estamos cerca. Cretense o minoica. ¿Ya? Cretense o minoica. La siguiente, esta de acá, es muy diferente a la otra, porque son comercio marítimo, forma de gobierno, talasocracia. ¿Cierto? Muy bien. Van a migrar a raíz de una serie de invasiones. ¿Quiénes los invaden? ¿Quiénes los invaden? Los aqueos, de raza aria. Ojo, aqueos, de raza aria. Los invaden. El condicionar y el de trasladar la ocupación hacia la península del Peloponeso, hacia Mayor. No te preocupes, Ayala Ruiz. Hacia la península del Peloponeso, hacia la parte de Asia Menor, prácticamente va a condicionar, ¿no?, esas invasiones y va a dar el paso al surgimiento de la Grecia insular, ¿cierto? Y ese va a ser el siguiente periodo o el siguiente proceso. ¿Cuál es el siguiente? Periodo micénico. Periodo micénico, correcto, muy bien. Periodo micénico, muy bien. Y después de todas esas invasiones, ¿no?, de los aqueos, van a venir otra invasión. ¿Qué más? Los jonios, los dorios, los eolios van a invadir, de raza caria, no los carios. En pleno proceso de enfrentamiento, invaden también y condicionan. Es en ese proceso donde se dan, ¿no?, las historias de la guerra del Peloponeso, la historia de Troya, ¿no? Ustedes lo van a ir analizando después, más adelante. ¿Me dejo entender? Ahí surge una etapa oscura. Hoy en día se dice que no hay tanta información histórica sobre ello, pero lo que sí se sabe, que durante ese proceso surgen dos ciudades-estado. Estamos teniendo lo básico, lo importante, resaltando. Atenas y Esparta. Dos ciudades-estados importantes. Pero en el periodo arcaico, que es el que surge después de todo ello, también se le conoce como el periodo de las colonizaciones, ¿cierto? Porque van a expandir su dominio, sus territorios. Al expandir su dominio, sus territorios, por otros territorios, ahí surge la Jonia, la Magna Grecia, ¿no? Y prácticamente Grecia se está formando. Todo lo que hemos visto en la primera imagen, ¿no?, del territorio donde se va a desarrollar esta civilización, está colonizado. Y son los vencidos los que colonizan, los que se alojan en otros territorios. Y los vencedores empiezan a dominar, ¿cierto? Ahora los vencidos, los derrotados, por los más pobres que también migran, en búsqueda de un sustento, ¿cierto? En búsqueda de una nueva actividad comercial. El comercio va a estar por encima de todas las cosas, porque se van a alojar en territorios donde no van a poder cosechar, donde va a estar condicionado algunos alimentos y ellos no van a encontrar el producto que quieran, como se dice, y eso va a ser condicionado en este caso. ¿Sí? Vamos teniendo en cuenta, ¿no? A ver, ¿está quedando claro, por favor? ¿Sí? Pulgar arriba. Pulgar arriba. ¿Alguien?
Camila More, Santiago Dorado, Reyes Pajo, Alondra, Luciano, Adriana, Pico, Huguito, Rosalinda, Gustavo Guillén, Andrea Sebastián, Eduardo Ayala, Fabricio Espinosa, César Cuba, Eduardo, Rosalinda, Alexia, Piero Minguillo. ¿Está quedando bien? Está quedando todo claro, ¿cierto? Muy bien. Ahora, estos pueblos primitivos van a comenzar, ¿no? Y son los encargados de dar aportes importantes a este periodo, ¿no? Todos estos pueblos, ojo, ¿no? Ahora, ¿qué traen? El hierro, adoptan algunas modificaciones del alfabeto fenicio, ¿no? Se producen los primeros textos literarios, o sea, es aquí donde se plasman los escritos de la Ilíada, la Odisea, ¿no? Las historias que pasan en el Peloponeso se escriben aquí, ¿no? La religión va a ser politeísta, antropomórfica, pero un detalle, por ejemplo, ¿no? Un detalle muy importante, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Digamos acá, Atenas va a crear su propio dios, ¿no? La diosa del conocimiento. Los espartanos, su dios de la guerra. Y a cada dios ellos van a crear, cada pueblo va a crear su dios, ¿ya? Cada pueblo va a crear su dios. Eso quiere decir que estamos hablando de un politeísmo, ¿cierto? Varios dioses, ¿no? Claro, con características humanas, ¿no? Para ellos perfectos, como el perfeccionado, ¿no? Perfeccionado, ¿no? Crearon, ¿no? Van a crear también una organización social, política, basado en núcleos independientes, ¿no? El mar Egeo se va a plasmar de colonias occidentales, ¿no? Va a haber divisiones económicas marcadas, pero ya con una época clásica, ya estamos hablando del año 500 antes de Cristo, dejando atrás el periodo arcaico y todos los relatos de Homero marcados, acá de la guerra del Peloponeso, entre otras características, vamos a entrar a un punto muy importante. La época clásica viene marcada por, por destacar dos ciudades-estados muy importantes. A esas ciudades nosotros ya hemos hablado, esta imagen ya es conocida, de que se le va a llamar polis. Aquí está Atenas y Esparta. Y aquí nos vamos a enfocar, porque la clase pasada solamente hemos mencionado, ¿no? Y vamos a hacer la diferencia, ¿no? De estas dos ciudades-estados que cobran relevancia en esta edad clásica, ¿no? Esta ubicación de Atenas, en la península de Ática, ojo, Atenas en la península de Ática, y Esparta en la península del Peloponeso, ¿no? Ahorita vamos a compartir imágenes para que ustedes vayan viendo. Ática de la península. Ambos, uno de origen jonio y el otro de origen dorio, ¿no? Recuerden ustedes que los jonios vienen de la manito con los dorios, ¿no? Y condicionar a los aqueos y quedarse en ese territorio para el paso del surgimiento de la época oscura. Actividad económica, el comercio marítimo para uno y la agricultura para la otra, según la posición y el espacio donde se están desarrollando, ¿no? Ahora, otro punto importante va a ser la forma de gobierno. Uno tiene características de la democracia. Cuando se reúnen las primeras reuniones, ¿no? Cuando se da el siglo V, se da el fin de los aqueos, los cretenses, un cretense, Crístenes, ¿no? Va a insertar, ante tanta discusión, ante tanto enfrentamiento, un término, el término de la democracia, el gobierno del pueblo, una forma de gobernar. Y esto surge en las primeras reuniones, ¿no? Instala esa forma de gobierno, Atenas lo adopta, ¿no? Y Esparta adopta la aristocracia, quiere decir, ¿no? Dos reyes, ¿no? O un grupo de élite económico, con bien los más adinerados son los que gobiernan. Ahora, para que todo esto se dé de una forma de gobierno, y esto entra en regla, como se dice, van a surgir imágenes, ¿no? Ahí va a surgir la imagen de Dracón, o Solón, como se dice, en Atenas. En Esparta, el Curvo. El dios, cada una de estas ciudades va a plasmar su dios, se lo dije hace un ratito. Atena, ¿no? Para los atenienses, y Ares para los espartanos, de la guerra, como se dice acá, la diosa del conocimiento, Atena, entre otras características que van a ir optando. La ciudad-estado de Atenas va a tener en sus inicios diferentes formas de gobierno, pero la más famosa va a ser la democracia que hemos estudiado. Este sistema va a durar por 3 siglos,
¿no? Los reyes van a gobernar por un determinado tiempo, nada más. Dracón va a ser uno de los importantes e influyentes líderes, por así decirlo, que va a condicionar con una serie de códigos, ¿no? Severos para el régimen de todos ellos. Y Solón va a condicionar algunos privilegios que va a tener la aristocracia, ¿no? Eso es lo más adinerado, porque va a ser clasista. Lo que va a surgir en Atenas va a ser una sociedad clasista, donde los más adinerados pues lideran, pues, ¿no? Por su posición económica, ¿no? Ahora, las reformas que hace Solón va a buscar una igualdad para todos. Estamos hablando que se está sonando, ¿no? Una igualdad para todos, o sea, un derecho, por así decirlo. Así que todos van a tener que tener sus mismos derechos, o sea, van a ser igual ante la ley para todos, ¿no? Y eso se va a plasmar en todos los estados, en la actualidad también. Ahora, los atenienses van a ser divididos en 4 clases de acuerdo a su fortuna. Como le dije, de acuerdo al dinero que tenían, de acuerdo a la división social. Todos los ciudadanos van a ser parte de la asamblea. Ahorita vamos a ver el detalle acá, ¿no? Atenas va a tener su senado. Lo vamos a encontrar en algunos como consejo de ancianos. En ¿Me otros, puedes retroceder un momento? ¿listo? Ahí está. Reformas de Solón. Espera, profesor, aún no pongas. Listo. No te preocupes. Ya. Listo. Ahora, eh, algunos lo van a llamar a esas reformas que va a realizar Solón también como la plutocracia. Ojo. Ahora, pero dentro de los que se van a instaurar y las reformas que se van a dar, lo más importante de todo ello va a ser algo que se va a plasmar en la actualidad de muchos gobiernos, la división de poderes, de que un rey no puede tener todo el dominio y el control absoluto de las cosas. ¿Me dejo entender? Así como no puede tener el dominio y el control absoluto del liderazgo, se van a dividir los poderes, ¿no? Y es por eso que Atenas tiene esas características. Vamos a atender al Senado o el Consejo de Ancianos, que es la bula, que tenía 400 miembros, luego 500, estos eran elegidos anualmente, ojo, y este Senado, o bula, o Consejo de Ancianos, ¿no? Preparaba las leyes, ¿no? Así como el Poder Legislativo, nosotros, en la actualidad, que prepara las leyes, ¿no? Ahora va a haber otra instancia, otra institución, que va a ser la Eclasia, también conocido como la Asamblea del Pueblo. Acá vamos a ver 2 puntos muy importantes. Estaba compuesto por los ancianos de las 4 clases, ¿no? Con 20 años y reconocidos por moralidad. Tenían que ser moralmente, como se dice, tener un intachable comportamiento. Y ellos juzgaban, ¿no? Juzgaban a los generales después de sus campañas militares. O sea, ejercían la acción de un poder legislativo, ¿no? En este caso. Decidía la mayoría de la paz, una decisión. Hoy en día, el presidente, cualquier acción, tiene que consultar, ¿no? Al poder legislativo. Pero ojo, tiene características también de judicial. Ojo ahí, ojo, del poder judicial. Ahora, va a estar también la arcontado. El arcontado va a ser el poder ejecutivo. 9 miembros nombrados anualmente por el pueblo, entre los ciudadanos de la primera clase, o sea, los más adinerados, y estos promulgaban los decretos, ejercían el poder ejecutivo, o sea, aprobaban, ¿no? Cada uno de las leyes que determinaban. Va a haber un tribunal popular, que se llama muy aparte, y va a haber otro máximo tribunal, vamos acá, máximo tribunal que se va a encargar también, ¿no? De algunas acciones de justicia, así como un poder judicial, como se dice. Ahora, el esquemita lo tienen ustedes ahí. La iglesia, la bule, los tribunales, cada uno con la cantidad de miembros, todos los ciudadanos votaban por las leyes e impuestos que decían la clase, los magistrados elegidos por un año, los miembros de la bule y los tribunales populares. ¿No? Juzgaban los delitos, preparaban las leyes, ¿no? Ellos decidían, en este caso, en el escenario anterior, acá, decidían y determinaban muchos aspectos. En la siguiente imagen que vamos a tener, ya, muy bien, vamos a tener a los filósofos. Entre los filósofos más griegos, los pensadores que van a cimentar las bases del pensamiento de la ciudad poli de Atenas, van a estar Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Ya en filosofía, ustedes van a ir conociendo un poquito más acerca de ellos. Y van a centrar
¿no? Su pensamiento en tratar de explicar el porqué de la naturaleza y el universo mediante la razón, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. Curioso, ¿cierto? Yo solo sé que no sé nada. Discípulo de Sócrates, Platón. Discípulo de Platón, Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles empieza a escribir su libro sobre la zoología, la botánica, ¿no? Ambos filósofos, ¿no? Y en este caso Platón plasma la teoría de las ideas, ¿no? De los estudiantes. Ahora, tenemos marcado de que la clase social va a estar marcada por la posición económica, ¿no? Ahí tenemos ustedes, los ciudadanos son los nobles, ¿no? Eupátridas, con derecho y privilegios, ¿no? En este caso los jonios, los que se asentaron acá, los metecos, que eran los extranjeros que vivían y que asumían un cargo en Atenas, pero pagaban impuestos, ¿no? Y también estaban los sin derechos también. Entre otros, ¿no? Que va a ser acá lo vamos a tener, vamos acá, ¿no? En el anterior, vamos a dejar de compartir, entre acá, lo vamos a poner acá, entre los últimos son los metecos y los esclavos, ¿no? Los metecos y los esclavos, que es la última imagen. Y aquí lo tienen, queridos estudiantes. Ahí lo están visualizando ustedes, ¿no? Nos vamos a quedar justo acá en la ciudad de Esparta, en la ciudad de Esparta. Aquí nos vamos a quedar porque también el tiempo nos embargó. Pensé terminar Esparta, muchachos. Pero estoy seguro de que la próxima clase abarcamos Esparta y abarcamos otro proceso más que va a ser importante porque entender por qué se dan las guerras. Atenas tiene una característica netamente de democracia, ¿no? Y Esparta su propia característica, por así decirlo, que lo vamos a investigar la próxima clase. Hoy vamos a dejar una actividad en la plataforma, ¿no? Unas preguntas concernientes a lo que hemos desarrollado el día de hoy. ¿Sí? Por favor, ¿alguna duda? ¿Alguna interrogante? ¿Algo que no ha quedado claro? ¿Me puede repetir, profesor, qué era talasocracia? La talasocracia era el gobierno, pues, de un gobierno marítimo, por así decirlo. Los grandes navegantes, ¿no? Los que realizaban ese comercio eran los que dominaban, ¿no? Es la característica. Cuando está dentro de la actividad comercial, ojo, de la actividad comercial marítima o de la base económica marítimo comercial, listo. La talasocracia es la forma de gobierno, ¿no? Cuando es la agricultura, puede ser la aristocracia, lo más adinerado, los reyes. Adoptan esa forma de gobierno. Luciano, ¿alguna pregunta? ¿Te noto sonriente, campeón? ¿Está bueno el chiste? Cuéntame. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchachos, les voy a dejar una tarea en la plataforma. Una vez más les estoy repitiendo para que sepan, ¿no? Más bien, cuídense mucho. Hemos llegado a la parte final de nuestra clase de historia. Espero que les haya gustado, ¿no? Y solamente me queda decirles, chao muchachos, nos vemos la próxima semana. Descanse, tome agua. Adelante. Profesor, Dime, Sofía, solo quería decirle que en la primera clase había entrado tarde porque tenía un problema por Zoom. No te preocupes, corazón. Gracias por informarme. Lo voy a registrar acá. ¿Sí? Lo voy a registrar acá. ¿Cierto? Lo voy a registrar acá. Profesor, yo también estoy con mi internet. Ok, no se preocupen. Ya hice la captura de pantalla. Ya lo tengo ahí. Ahora lo voy a corroborar con la asistencia. Cuídense mucho, corazones. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. ¿Sí? Saludos en casa.